12 minutos después de muchas versiones, de muchas denuncias, la Procuraduría profirió un fallo en el que destituye e inhabilita por 14 años al exsecretario de Gobierno durante la administración de Daniel Quintero, Juan Pablo Ramírez, y a 2 de sus subsecretarios por coaccionar a funcionarios de la alcaldía en la época de Daniel Quintero como alcalde para que aportaran parte de su salario para financiar la corporación El Futuro se parece a nosotros. Es decir, que los funcionarios de Daniel Quintero, Camila, le exigían parte de su sueldo a los trabajadores para financiar el proyecto político de Daniel Quintero. Claro, acuérdese que era época preparando campañas electorales en ese momento locales y sobre todo la plataforma de cara a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero. Esta es una denuncia, Ricardo, de una funcionaria que en ese momento se negó a dar la plata que cobraban o que exigían para incluirla en el proyecto político del quinterismo. Ella denunció esta práctica y es la que está ahora provocando esta decisión de la Procuraduría contra las personas más cercanas al exalcalde Daniel Quintero. Eso sí, Ricardo, hay que decir que esta es una decisión de la Procuraduría en primera instancia y que los 3 anuncian que apelarán esta decisión. Ahora, un dato final. Estas personas hoy tienen contratos o están uno en la Agencia de Tierras, otro en la UGPB, es decir, trabajan con el gobierno del presidente Gustavo Petro y habría que ver qué pasa si esta inhabilidad se mantiene porque no podrían ejercer cargos públicos. Es decir, son cuotas de Daniel Quintero en el gobierno del presidente Petro, Héctor, que llegaron al nivel del descaro de establecer un tarifario. De acuerdo al nivel, bachiller, un día de salario, 50.000 pesos mensuales. Técnico y tecnólogo, 2 días de salario, 100.000 pesos. Profesional, 3 días de salario, 200.000 pesos. Hombre, quitándole por la derecha la plata del sueldo a la gente para financiar la aspiración política de Daniel Quintero. Inaceptable. Héctor. Sí, señor, y que se evidenció en algunas pruebas que incluso revelamos aquí en Blue Radio desde 2021 en una reunión que se llevó a cabo el 8 de agosto de 2021, Ricardo, en la Casa Agudelo, donde que fue utilizada para promocionar y respaldar esta causa política del movimiento político. Usted habla, por ejemplo, de 50.000 a 200.000 pesos a contratistas, pero hay que recordar que secretarios y quienes eran directores de algunas dependencias llegaron a pagar hasta 2 millones de pesos. Hay que recordar también que la mayoría de funcionarios aportaron, pero otros no, como el caso de María del Pilar Rodríguez, la entonces directora de la Unidad Técnica de la Niñez, de la Secretaria de Inclusión Social, que fue además la quejosa en este caso, porque Juan Daniel Pulgarín la estaba presionando para renunciar, pues se rehusó a pagar el aporte de 800.000 pesos, según ellos, para la campaña de independientes. Este es el momento y uno de los audios claves. Y lo que te pedí por 4ª vez ahora, por favor, entrégame tu carta de renuncia y ya me escudo o me dices qué hacemos si miramos el tema de insubsistencia o... No, pero es que yo te la voy a presentar. Lo que pasa es que en este momento estoy aislada, estoy esperando que una persona que vive acá... Y aunque es de primera instancia, Ricardo, también se está solicitando a la Fiscalía no solamente compulsar copias, sino investigar a Melissa Peláez, que en su momento era la representante legal de la aludida corporación, Ricardo. Héctor, gracias. 9:15 minutos. Doña Pilar Rodríguez fue directora de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, es abogada especialista en Derecho de Familia y es la voz que acabamos principal de escuchar en ese audio que pone Héctor cuando la llaman a decirle cómo no ha hecho caso, pues cómo resolvemos lo de su salida. Doña Pilar, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo recibe usted este fallo en primera instancia de la Procuraduría dándole la razón a sus denuncias? A ver, yo lo recibo contenta porque realmente uno va perdiendo la credibilidad en las instituciones y este proceso estuvo a punto de morir en la personería de Medellín. Afortunadamente, cuando me notificaron el auto de archivo, yo tenía como quejosa la oportunidad de apelar y apelé. Y gracias a esa apelación, la Procuraduría tomó el caso por poder preferente y allí fue donde se hizo un análisis y se toma esta decisión en primera instancia, ¿cierto? Ellos tienen todo su derecho a apelar porque constitucional y legalmente lo tienen. Y bueno, yo lo único que espero es que la justicia confirme y reconfirme este fallo. Sí, doctora Pilar, en este caso muchas denuncias se han hecho en Medellín de presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero. El suyo en particular, devolvámonos con la historia. ¿Qué fue lo que pasó cuando usted era funcionaria de la administración en Medellín?
A ver, cuando yo era funcionaria, yo inicio en el 2020 como subsecretaria de grupos poblacionales. En ese mismo año, a finales de año, solicito que me trasladen a la unidad de niñez, porque ese cargo había quedado pues sin director, y asumo la dirección de la unidad de niñez. Luego, en mayo llega toda esta gente de Quintero, que le tenía muchas ganas a esa secretaría porque esa secretaría maneja muchos recursos. Y llegan en una actitud horrible, o sea, el ambiente pesado, las dificultades, en fin. Sin embargo, a pesar de que sacaron mucha gente, a mí me dejaron ahí porque la unidad de niñez estaba con todo listo, con los dineros, con todo preparado para pues porque se venían elecciones. Entonces, para la ley de garantías tenía todo listo. Conmigo no se metieron al comienzo mientras empaparon. Luego viene la reunión a la que nos cita, estando Juan Pablo ¿cómo se llama eso? En licencia de paternidad, porque acaba de tener una hija, una niña, y estando en licencia, él nos escribe en el grupo que, pues, que lamenta mucho. ¿Se refiere pero usted a Juan Pablo Ramírez? Sí, Juan Pablo Ramírez, que siente mucho, pero que el domingo nos esperan en X parte, bueno, donde yo informé pues que fue todo. Yo ¿Puede ese decirnos, domingo, puede decirnos dónde fue? ¿cómo es que se llama? Es de la casa 15, en este momento ¿Pero se es la me casa de él escapa. o es en dónde? No, era una casa que yo no, es más, yo creí que iba para donde Juan Pablo. Y cuando llego allá, es una casa que aparentemente el anfitrión era un señor disque el flaco, que luego resultó ser Freddy Alonso, yo no lo conocía. Y era una casa que estaba vacía, con unas sillas Rimax, unas mesas Rimax, y habían contratado a una persona para que hiciera el almuerzo, como un buffet, no sé. Mm. Y en esa casa, cuando yo llego, pues la casa no tenía, pues, o sea, como que yo no sabía qué venía. Yo dije, pero ¿dónde está Juan Pablo, la señora? Entonces, en ese momento, la subsecretaria de Derechos Humanos me dijo, vos sos boba, ¿por qué trajiste regalo? Entonces yo le dije, no, pues pues pensé que era una reunión para lo de la hija. Me dijo, no, boba, vos sos boba. Entonces le dije, ¿para qué? Me dijo, no, espérate. Yo, bueno, llegó Juan Pablo, le entregué el regalo. Inmediatamente entramos, nos echan llave. O sea, nosotros nos sentamos y ahí mismo el flaco echa llave, pues doble llave a la puerta. Yo me sentí secuestrada. Yo dije, ¿por qué? Bueno, luego el flaco se sienta a mi lado. Yo le digo, ¿y tú quién eres? Porque yo no lo conocía. Había gente de participación que no conocía y había gente de inclusión. Estaba hasta el secretario de ese momento de participación ciudadana. Y él me dice, yo soy el flaco, pero no me da más datos. Yo el flaco. Bueno, dije, bueno, el dueño es el flaco de esta propiedad, pero pues vacía. O sea, era una propiedad que tomaron para organizar la reunión. Y nos recoge inmediatamente, él saca una caja transparente, esas de plástico con tapa azul, y nos recogen todos los celulares. Entonces Juan Pablo dice, el único celular que va a estar aquí es el mío. De resto, por favor, todos metan los celulares. Juan Pablo Dije, Ramírez, en ese momento, ¿qué cargo tenía en la alcaldía de Medellín? él era el secretario de Inclusión Social, porque en mayo, el 7 de mayo, salió la doctora Mónica Alejandra Gómez. Él era su jefe directo. Que era mi jefe directa, y entran estos señores. Es más, Juan Daniel Pulgarín trabajaba como director de personas mayores, de la unidad de personas mayores, y él renuncia porque él quería era la subsecretaría de grupos poblacionales, y pues a él no lo nombraron subsecretario. Entonces él se va y se alía se va para participación y se alía con Juan Pablo Ramírez. Entonces cuando él llega, obviamente le entregan la Secretaría de Grupos Poblacionales. Él era mi jefe y todos ellos estaban ahí. Estaba el secretario técnico de Santiago. Y el único que se queda con el celular es el secretario Juan Pablo Ramírez. Solamente él. ¿Y qué les dijo? Y ¿Qué pasó en la reunión? Él nos tomó fotos. Bueno, en la reunión, ¿qué pasa? Pues, ¿Les tomó fotos para enviárselas a quién? No, él tomó 2 fotos, dijo, yo las voy a guardar de recuerdo, donde nos puso a todos. Pero esas fotos nunca las conocimos porque él las tomó con su teléfono personal. Luego
comenzó a hablar de todo su recorrido político con Esteban Ramírez y con Daniel Quintero, que en Bogotá, que César Gaviria, que yo no sé quién. Bueno, una cantidad de cosas que yo la verdad no, pues no eran interesantes para nada, pero él estaba feliz contándolo. Luego, esa fue su introducción. Luego ya dice, bueno, estamos aquí porque yo les voy a mostrar, la sociedad del futuro se parece a nosotros. Había una chica que supuestamente era la gerente, pero resultó después que esa no era la gerente de la sociedad, de la corporación. Entonces nos presenta la corporación, nos pasan una carpeta donde está la hoja donde nos dicen cuánto debe recoger por cada nivel educativo, ¿cierto? Que si era profesional, que si era técnico, que si era bachiller, que si, bueno, y todo eso tenía una tarifa. Y la idea era que nosotros como directivos, pues, y teníamos muchos contratistas, y la unidad de niñez tenía muchos contratistas, muchos pueden ser, no sé, 900, 1000, no sé. El caso es que nosotros yo como directora debía vacunarlos, o sea, yo debía decirle, bueno, usted quiere estar acá, tiene que dar esa cuota. A mí eso, o sea, fuera de los 800 que nos pidieron, que era de membresía para poder estar en esa corporación, nos pidieron 800. Y luego nos iban a dar el valor de la cuota mensual. Ustedes como funcionarios Eh, tenían que pagar mensualmente y tenían que vacunar a los contratistas. sí, además vacunar a los contratistas, porque por eso nos pasaron esa hoja. ¿Y usted alcanzó a pagarles Entonces, plata? no, pagarles a quién, a ellos nunca. O sea, yo desde ese momento, yo me sentía mal, yo me comencé a sentir hasta mareada. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta encerrona? La puerta con llave. Finalmente él terminó de presentar todo y de decir pues que teníamos que consignar. En el mismo documento que nos entregó estaba el número de cuenta, estaba el correo electrónico, estaba el teléfono donde debíamos mandar el soporte, y el secretario le dijo a Pulgarín, le dijo, vos te encargas de recoger todos los recibos y todo, ustedes lo mandan a este teléfono de la corporación, pero Juan Daniel va a recibir todo. Cuando Sí, doctora yo, Rodríguez, perdóneme que la interrumpa en su narración. Pasa eso, no tenían ustedes teléfono celular, cuenta usted que no era la única, más personas estaban en la reunión no, y desde el principio usted ha denunciado esta situación, tanto que en ese momento pues le cuesta la salida, le cuesta el puesto. ujú. ¿Conoció otras personas de la reunión que pagaran? ¿Sabe cuánto alcanzaron a pagar y por cuánto tiempo? La verdad, ese dato yo no lo tengo porque yo, digamos que yo estaba muy aislada de todos los demás, porque todos los demás se hicieron pues como del lado de Juan Pablo y comenzar lo que llaman eso como sobar la solapa, y yo para eso no sirvo. Entonces ellos todos se volcaron pues a lavarlo pues, Y y cuando usted esta se niega gente, a pagar, ¿qué pasa? no, yo no dije de entrada me niego a pagar, sino que yo iba a la secretaría y ahí mismo Juan Daniel Pulgarín me salía, Pilar, ¿por qué no has pagado? No me ha llegado el recibo. Y yo, ay, sí, sí, sí. Ay, yo en esta quincena te pago, en esta. Eso pasó un mes y medio. Y yo tomando el pelo, hasta que ya me llamaron pues para pedirme la renuncia. ¿Y ahí fue Cuando cuando ya usted grabó? no, ahí me llaman a pedir la renuncia. Yo la verdad no grabé nada en ese momento. Entraron Juan Daniel y Juan Pablo. Y me dijeron, Pilar, ¿te acordás de la reunión? Allá hablamos del barco, que esto era un barco. Y que el que no está con nosotros se tira por la borda. Entonces le dije, me están botando por la borda. Me dijo, sí, Daniel Quintero dio la orden y te tienes que ir. Entonces necesitamos tu carta de renuncia. Si quieres te damos un contratico. Le dije, no, no, yo no quiero nada. No, a mí no me interesa ningún contrato. No hay problema, yo les presento la carta de renuncia. Pero el otro día yo tenía un permiso especial que me había dado la secretaría, yo no iba a trabajar. Y el sábado se enfermó mi esposo con un aparente COVID y nos encerraron a mi hija, a mi esposo y a mí en la casa, no podíamos salir, y yo le comuniqué a Juan Daniel, que me llamó el domingo a decirme que por qué, que tenía una reunión a las 7 de la mañana en la secretaría, que tenía que ir. Yo le dije, Juan Daniel, yo no puedo ir, estoy encerrada en la casa por orden de Sura. Entonces me dijo, pues mándame la historia clínica a ver si es cierto. Y yo fui tan boba, porque pues el que nada debe, nada teme, yo le mandé todo eso. Entonces me dijo, bueno, está bien. Le dije, estoy incapacitada hasta el miércoles. Me dijo, bueno, está bien, entonces mándame, entonces te hago una llamada a las 7. Cuando ya él me dice, te hago una llamada a las 7, yo ya, como que ya timbrada con todo, ya puse a grabar.
porque ya mucha gente me había llamado a decir, doctora, que no le podemos recibir ya órdenes a usted. Yo decía, pero ¿cómo así si yo todavía no he presentado la renuncia? Y la orden era que a mí no me contaran nada, que a mí no me dijeran nada, que yo no hiciera nada. Por eso Juan Daniel cuando dice, ahí en la grabación dice, no, es que tú dedícate al informe de entrega, de gestión. Le dije, pero es que yo todavía soy la secretaria, la directora. Yo hasta que no me acepten la renuncia, pues yo sigo siendo. El caso fue que me apartaron del todo y bueno, ya saben los audios que contenían y a raíz de eso, obviamente, pues yo salgo de la secretaría. ¿Cuándo denuncia usted? ¿Cuánto tiempo pasa entre su salida del gobierno de Daniel Quintero y el momento de su denuncia ante las autoridades? No, eso, yo salí el 12 de octubre, me dieron ya la salida, pues, y yo inmediatamente comencé las denuncias en Procuraduría. Además, yo la puse inicialmente en la página. Y comencé por Twitter, en su momento Twitter, a montar todas las pruebas, a denunciar yo sola. Dele, pero yo me sentía como, ay, Dios mío, me están llamando. Yo me sentía como una golondrina. Yo decía, nadie me va a ayudar, pero yo voy a denunciar. ¿Usted denunció ante la fiscalía también? Sí, también. ¿Y Ya sabe si pasó algo con eso penalmente? No, está muy lento, o sea, eso no se ha cerrado ni ha precluido ni nada, pero realmente no tiene la fuerza que tuvo la Procuraduría. Sí. En este caso, doctora Rodríguez, ¿usted por qué decide denunciar? ¿Por qué decide poner la denuncia y hoy lo sigue haciendo pese a lo que esto ha traído como consecuencias en la vida suya y de quienes han denunciado corrupción en la administración Quintero? Mira, en primer lugar, la formación que a uno le dan en la casa. Yo soy santandereana, soy una mujer fuerte, pero de frente, con todo me gusta clarito. Y no me gusta limpiarle la solapa a nadie, porque es que lo que uno hace es lo que debe verse, ¿cierto? Sus resultados. Es más, ellos hablan ahí de que yo salí por bajo rendimiento, totalmente falso. Tengo las tres calificaciones que recibí en la secretaría y todas están sobre 100, 101, 104. O sea, yo tuve calificaciones altísimas y al momento de despedirme las tenía. El mismo Juan Daniel Pulgarín me había calificado. Entonces, todo eso a mí pues yo me sentí sola, pero yo decía, yo no me puedo quedar callada, es que esto, y yo sabía pues que eso iba a costarme pues el puesto rapidito. A mí me llamaron de gestión humana, que pues bueno, un acelere todo, pues como quien dice, como si yo fuera una ladrona, o sea, yo me sentí así. Y decidí porque mi formación, o sea, yo no conecto con eso. Yo no puedo, yo no sirvo para hacer eso. Si a mí me dicen, venga, vamos a hacer una rifa, vamos a reunir una vaca, a ver quién quiere dar, una cosa voluntaria, yo lo hago, pero a mí una presión de estas, y sabiendo que era corrupción y que eso era ilegal, no. Entonces yo me sentí muy ofendida. Es Pilar Rodríguez, la denunciante que puso en conocimiento de las autoridades la investigación por el cobro de dineros a funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero y a contratistas de la alcaldía de Daniel Quintero para engordar su fundación, la fundación de Daniel Quintero, para poder seguir con su carrera política hacia adelante. Doña Pilar, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ricardo, y a Blue Radio. 9